¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, fan absoluto de Ajo, ¿eh? Qué maravilla. Yo he flipado igual que vosotros, no me esperaba nada, he alucinado. Fan absoluto. Oye, a ver, tengo 9 minutos, que es muy poco. Podría estar contándoos de Pompey pues un montón de horas. Entonces, antes de empezar me gustaría deciros dos cosas. Lo primero es que nosotros empezamos Pompey, que para que todos los que no lo conozcáis es una marca de zapas. Nosotros empezamos Pompey con 22 años. 22, 23. Ahora yo tengo 27 años. Eso significa que no tengo absolutamente nada que enseñaros y tengo todo por aprender. Entonces, todo lo que yo os voy a contar es lo que hemos vivido con nuestra experiencia, lo que hemos aprendido acertando y lo que hemos aprendido cagándola. Eso es lo único que quiero que cojáis de esta presentación, que es no una forma de hacer las cosas, sino mi experiencia, ¿vale? Y dicho esto, os voy a contar. Nosotros somos 4 amigos del cole de toda la vida y como os han introducido un poco antes, estábamos en cuarto de carrera. Y en cuarto de carrera, que nos quedaba 1 año y pico para acabar, te empiezas a preguntar qué hago con mi vida. Os va a pasar, os pasará con el cole, os pasará con la universidad y os pasará en el trabajo. Pues en cuarto de carrera te haces esta pregunta, que es ¿qué hago con mi vida? Como no sabíamos muy bien qué hacer con nuestra vida, la siguiente pregunta que te haces es ¿qué sé hacer? ¿Qué se me da bien? A nosotros 4, cuando nos preguntábamos qué se nos daba bien, no considerábamos que se nos diese bien nada en concreto. Pues me gusta esto, me gusta lo otro. Entonces tampoco teníamos mucha seguridad en que algo se nos diese bien. Entonces la siguiente pregunta que nos hicimos es ¿qué asignaturas nos gustan? La respuesta era ninguna en especial. Y la siguiente pregunta que nos hicimos fue ¿qué nos gustaba en general en la vida? Y resulta que nosotros coleccionábamos zapatillas. ¿Aquí hay alguno que sea loco de las zapas, que le encanten las zapas? ¿Que las coleccionéis? Vale, yo tengo 2 socios que tenían como 50 o 60 zapas en el armario, pues de estos que hacen colas de 4 horas, que vienen unas zapas de Estados Unidos, etcétera, bla, bla, bla. Bueno, pues un día decidimos, oye, ¿por qué no tratar de emprender en algo que a nosotros nos gustase? Entonces, lo que hicimos después de eso, para que tengáis contexto, lo que hemos hecho nosotros 4 es Administración y Dirección de Empresas, otro hizo Ingeniería y otro hizo Derecho. Es decir, ninguno de nosotros hicimos nada relacionado con moda, ni con textil, ni con Internet, ni con retail, que es a lo que nos dedicamos hoy. Entonces, lo siguiente que hicimos fue buscar en Google, literalmente, cómo se hacen zapatillas. Nos salieron 4 enlaces, nos los estudiamos, no los entendimos y lo siguiente que hicimos fue buscar en Google dónde se hacen zapatillas. Y nos salieron 2 zonas, en Elche y en La Rioja. Entonces, esto os lo cuento como anécdota, os podéis imaginar cómo eran las primeras llamadas. Nosotros no sabíamos qué explicar. Entonces, el primer diseño que tuvimos fue este, que es horrible, ¿vale? Este diseño lo hicimos en un DIN A4, lo coloreamos con colores alpino. Literalmente. Entonces, la idea que nosotros teníamos en la cabeza es que tenían que ser unas zapas que te pudieses poner durante todo el día, porque estábamos en la universidad, que nosotros pudiésemos pagar y como no íbamos a tener dinero para invertir en marketing, las zapas tenían que ser reconocibles por la calle. Entonces hicimos este diseño y empezamos a llamar a las fábricas. Pero claro, os podéis imaginar cómo eran las llamadas con las fábricas. Buenos días, buenos días. Mira, quería hacer unas zapatillas. Y la fábrica te dice, ya supongo, para eso me llamas. ¿Qué tipo de zapatillas? Nosotros mirábamos el diseño, pues de colores, no sabíamos más que explicar más y decíamos, oye, ¿conoces las Vans? Y el fabricante te decía, pues sí, y le decíamos, pues parecidas. Y en esas llamadas los fabricantes nos colgaban el teléfono. Entonces, en todo este proceso conseguimos cuadrar 7 llamadas, ¿vale? Entonces, os he traído la primera vez que vimos un diseño de Pompey real, ¿vale? Os he traído un vídeo de la primera vez que vimos unas zapas nuestras. A ver, play. Esto es descuento, de tiempo. ¿Se ve? Queda bastante bien, ¿no?
Ponedlo otra vez, porfa, que son horribles. ¿Podéis ponerlo otra vez, por favor? ¿Se puede? Mirad qué horror. Queda bastante bien, ¿no? Es que Cosme no se atrevía a decirle que eran horribles, pero esa fue la primera vez que vimos unas tapas nuestras, ¿vale? Entonces, luego el diseño evolucionó hasta lo que veis hoy, hasta los que muchos conoceréis, que es esta zapa que es uno de nuestros bestsellers. Y lo que os quería contar es una anécdota de cómo llegamos a este diseño. Como habéis visto, el primer diseño que hicimos nosotros, en verdad, se parecía bastante a lo que habíamos diseñado en un DIN A4. Entonces, le preguntamos si tenían algún cordón y el único cordón que tenían a mano era el cordón de cuero. Cuando le pusimos el cordón de cuero fue la primera vez que nosotros vimos la luz con el proyecto, porque hacía la zapa distinta, se podía vender al precio que nosotros queríamos venderla y era reconocible por la calle por la suela de color. Entonces, lo que os quiero transmitir con eso es que esa decisión, que ha sido una de las más importantes que tomamos con Pompey, no la tomamos nosotros. Esa decisión no la diseñamos nosotros y no se nos ocurrió a nosotros. Y lo que os quería transmitir es que muchas veces, siendo jóvenes, como lo sois vosotros, como lo soy yo, te exiges que las cosas las tienes que hacer bien. Y te metes una presión que muchas veces hace que dejes de hacer las cosas. Entonces, lo único que os tenéis que exigir siendo jóvenes no es que las cosas os salgan bien, sino correr todo lo que podáis y lo mejor que podáis hasta que salgan de alguna manera. Y hay gente con más talento que las hace a la primera y hay gente con menos talento como nosotros que lo hace a la séptima. Pero lo importante y lo único que os tenéis que exigir no es que os salga bien, es correr lo máximo que podáis. Entonces, en todo este proceso conseguimos tener esta zapatilla. Entonces, luego, como no teníamos recursos económicos, nos preguntamos cómo venderla. Y entonces nos hicimos una pregunta muy simple, que es, oye, ¿dónde está la gente? La gente está en redes sociales. ¿Cuánto cuesta estar en redes sociales? Nada. Total, que creamos páginas de Instagram y de Facebook y empezamos a generar contenido durante un mes y medio que la gente no podía comprar, ¿vale? Empezamos a captar seguidores, pero que todavía no podían comprar sobre la zapatilla, no podían comprar la zapatilla. Empezamos a generar un proceso de desinformación. Entonces, en todo ese proceso, antes de vender, conseguimos 4.000 y pico seguidores y solo había 350 zapas disponibles porque no teníamos dinero para hacer más. Y nuestra primera forma de vender fue, como veis aquí, cogíamos la furgoneta, que la madre de Jorge y de Nacho tiene un catering y nos la dejaba los fines de semana, y alquilábamos espacios de 3 días y nos íbamos por todas las ciudades de España vendiendo. Entonces, el primer pop-up fue maravilloso, vendimos todas, luego nos fuimos por Barcelona, por Bilbao, por Sevilla, fue increíble. Entonces, para terminar, estas son fotos de pues, los primeros pop-ups, nuestra primera web que no tenía botón de comprar. Fue maravilloso. Entonces, os quería contar una historia en este minuto que me queda que para mí es lo más importante que os puedo transmitir. Hay muchas veces que emprender se entiende como el camino del éxito o el único camino posible para ser feliz, y eso es una estupidez, ¿vale? Os quiero contar una historia personal. Yo me acuerdo que entré en mi primer trabajo nada más salir de la carrera mientras montaba Pompey y tenía un contrato indefinido y un máster para toda la vida. Entonces, yo siempre que estaba en el cole, siempre me he sentado al final de clase, he preguntado cuándo eran los exámenes, he intentado que el profesor no me preguntase y he ido aprobando exámenes. Entonces, en todos esos momentos me preguntaba, oye, ¿en algún momento voy a aprender algo? Y pensaba, bueno, ya en la universidad que me lo tomaré más en serio. Y llegué a la universidad y me senté al final de clase, preguntaba cuándo eran los exámenes y yo pensaba, joder, ya cuando entre a trabajar, ahora sí que me lo tomaré en serio. Y llegué a trabajar y tenía un máster de 2 años, etcétera, y en ese máster me sentaba a final de clase, preguntaba cuándo eran los exámenes y pensé, tío, ¿cuándo te lo vas a tomar en serio? Porque ya estás trabajando. Entonces me acerqué a la mejor de la clase un día y le pregunté ella por qué era tan buena. Le dije, oye, tía, ¿tú por qué eres tan buena? Y me dijo, porque quiero ser socia. Y es la primera vez que me hizo clic la cabeza, porque fue la primera vez que entendí que ella era la mejor de la clase porque era la única que sabía por qué estaba ahí y para qué estaba ahí. Entonces, lo que os quiero transmitir con todo esto, ya acabo, perdón. Lo que os quiero transmitir con todo esto es que hay muchas veces que renunciamos a lo más bonito que tenemos todos, que es pasión. Hay muchas veces que se entiende la pasión
como que la tienes o no la tienes. Y todos los que estáis aquí la tenemos. A todos los que os gusta el cine no os perdéis una peli. A todos los que os gusta el fútbol no os perdéis un partido. A todos los que os gustan las series no os perdéis una serie. Entonces, me encantaría que os hicieseis muchas veces una pregunta que es ¿por qué hacéis lo que hacéis? Si os la hacéis todas las semanas, fenomenal, y si hacéis una vez al mes, fenomenal, pero que os exijáis contestaros a por qué hacéis lo que hacéis y que no renunciéis a vivir para el fin de semana. No hay que sufrir 5 días para vivir 2 días. Ser emprendedor no es ni un camino mejor ni un camino peor, es el camino que a nosotros nos ha hecho feliz. Pero es el único camino que nosotros, preguntándonos por qué hacíamos lo que hacíamos, nos salía una respuesta que nos apasionase. Entonces, el mejor consejo que os puedo dar es que en vuestra etapa de estudiantes, en vuestra etapa de universitarios, disfrutad como enanos, pero no dejéis de preguntaros por qué hacéis lo que hacéis y no asumáis que tenéis que vivir para el fin de semana. Se puede disfrutar 7 días de la semana, se puede sufrir y se puede reír esos 7 días. No hace falta sufrir 5 para vivir 2. Así que nada, siento haber sido tan breve porque son 9 minutos, me encantaría contaros muchas anécdotas más y nada, espero haberos aportado y muchísimas gracias. Gracias.